Mi vida nunca había sido fácil. Desde una familia que se desmoronaba hasta vivir en un auténtico infierno en medio de la nada absoluta. Me había resignado a que la vida nunca mejoraría para mí. Nunca tuve muchos amigos y ni siquiera me atrevía a asumir que haría alguno. La educación en casa, claro, eso funcionó de maravilla, siempre pensé. Si por educación en casa mi madre se refería a siéntate arriba y ocúpate mientras me emborracho hasta perder el sentido todos los días, entonces sí, mi mamá era una excelente profesora. Recuerdo cuando me sorprendió con los restos de una de sus muchas botellas de vodka. El resultado fue un ojo morado. Tenía 14 años. Mi papá rara vez estaba en casa, y cuando lo estaba, las noches solían ser una serie de gritos prolongados entre él y mi mamá, generalmente por algo insignificante. Yo me mantenía alejado tanto como podía. Lo último que quería eran las acusaciones fieras lanzadas al azar en mi dirección. Odiar mi existencia era la norma. Estaba completamente solo en el mundo. Eso fue hasta que lo conocí a él. Al principio, Mr. Cara Larga no era más que una sensación. Es difícil de describir, pero ¿alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque sabes muy bien que no hay nadie ahí? Pues era algo así. Una especie de vacío llenaba la habitación, como un abismo en el que mis emociones se vertían. De alguna manera, era reconfortante para mí. Así que la primera vez que lo vi, no inspiró el intenso miedo que la mayoría esperaría. Esa noche en particular, él me espiaba desde el pie de mi cama. Estaría mintiendo si dijera que no estaba un poco asustado, al menos. Sus oscuros ojos fantasmales se clavaban en los míos mientras movía los labios, diciendo algo que apenas podía escuchar. Duró segundos, pero para mí fue una eternidad. Esto sucedió una y otra vez hasta que una fría noche de noviembre lo escuché susurrar mientras dormía. Toby, siento tu dolor. Me senté en la cama de un salto. La figura encorvada y huesuda estaba nuevamente al pie de mi cama. ¿Quién eres? Una voz quebrada, que no reconocí, salió de mi boca. Apenas podía ver la parte superior de su cabeza, con largos y grasientos mechones de cabello negro pegados a su arrugada frente. El viento aullaba afuera. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de mi ventana. Recuerdo cuando tenía tu edad. Croó, apenas audible. Recuerdo que eso fue hace mucho tiempo. Yo miraba, no quería apartar la vista de él. Ya sabes, por si acaso. Mr. Cara Larga. Su voz rompió el silencio. Comenzó a ponerse de pie. Alguna vez fue un hombre alto, estoy seguro, pero ahora estaba encorvado y desmejorado. Una mano huesuda se extendió hacia la mía, como si esperara que la tomara. Continué mirándolo, con los labios apretados, sin mover un músculo. Escuché a mi madre subir las escaleras haciendo ruido. Borracha como siempre, supuse. La puerta se abrió de golpe y él desapareció instantáneamente. ¿Qué demonios haces despierto? Mi mamá estaba efectivamente ebria y por el estado de su rostro hinchado, solo pude suponer que había estado llorando. Empecé. ¿Me atrevería a decir la verdad? ¿O eso me habría ganado otro de sus rápidos puñetazos? Decidí no hacerlo. El viento es fuerte. Me despertó. Mentí. Me miró, tambaleándose un poco, y salió de la habitación sin decir una palabra más. No dormí en toda la noche. Los pensamientos de Cara Larga revoloteaban en mi mente.
Debatía conmigo mismo. ¿Debería intentar hablar con mi papá sobre lo que había estado experimentando o solo se convertiría en tema de la pelea de esa noche con mi mamá? Decidí que no valía la pena el esfuerzo. Ya había determinado que ella no era una opción para charlar sobre mis preocupaciones. Así que eso fue todo. El viejo decrépito continuó visitándome a medida que pasaban los días. Hacía preguntas cada vez más inquisitivas, y cuanto más respondía, más frecuente se volvía su presencia. Finalmente me encontré acurrucado en la cama esperando que llegara, anticipando ansiosamente lo que tendría que decir a continuación, a pesar de que los pelos en la parte posterior de mi cuello se erizaban en advertencia de lo que estaba por venir. Toby, he estado solo durante tanto tiempo. Sé que tú también. ¿Hablarás conmigo? Había considerado soltar todas mis preocupaciones y pensamientos de odio con la entidad varias veces, pero no había reunido el valor. Sin embargo, recientemente había encontrado paz en su presencia, y cuando él estaba cerca, mis problemas simplemente parecían desvanecerse de mi alma. Y así comencé a hablar. Cara Larga y yo tuvimos muchas largas conversaciones sobre nuestras vidas, nuestra hermandad en la tristeza y la furia, principalmente. Pero él se convirtió en algo reconfortante para mí. A veces no estaba del todo seguro si me estaba imaginando todos estos encuentros, pero mi estado de ánimo había estado deteriorándose rápidamente por un tiempo, y esto me hacía sentir algo seguro. Fue justo después de Navidad cuando mi papá se fue. Mi mamá no explicó por qué. No tenía que hacerlo. Intenté llamarlo unas cuantas veces en secreto. A mi mamá no le haría feliz si lo supiera, pero pronto me rendí por completo. Siempre contestaba su contestador automático cada vez que intentaba, y esto solo me inspiraba a desahogarme con Mr. Cara Larga cada noche, para su deleite. Marzo llegó rápidamente y rara vez había salido de mi habitación, ni siquiera para escabullirme a la cocina por algo de comida como solía hacer. Simplemente me sentaba en el reconfortante vacío de la presencia de Cara Larga o su ausencia. Parecía dejar atrás un espacio seguro durante el día, lo que me daba paz y respiro del caos dentro de mi cabeza. Una noche, esa paz se vio interrumpida. Toma el maldito teléfono y habla con tu padre. Mi mamá me empujó el teléfono en las manos con fuerza y se alejó por el pasillo, cerrando la puerta principal tras de sí con un golpe. ¿Qué? Respondí bruscamente levantando el teléfono. No quería hablar con ese hombre. No había respondido ni una sola de mis llamadas en meses, y había intentado olvidarme de su existencia por un tiempo. No estaba mucho cuando vivía aquí, pero era mejor que el estado en el que mi mamá se había sumido ahora. Ella frecuentemente salía de la casa para beber, y así me quedaba aún más solo que antes. ¿Qué tal, chico? ¿Todo bien? Sonaba irritado y, como era de esperar, balbuceaba. He estado tratando de contactarte por mucho tiempo. Tu madre me dijo que estás encerrado en esa maldita habitación todo el tiempo. Su voz se suavizó ligeramente. Y no has estado comiendo. Una burbuja de resentimiento se formó en mi boca. Sí, bueno, tú me dejaste. Intenté llamarte, papá. Nunca respondes. Yo también traté durante mucho tiempo, y aquí estás, borracho como ella, tratando de ser mi mejor amigo. La línea se cortó. Tiré el receptor con descuido
y me dirigí a mi habitación, con las lágrimas picándome los ojos. Mr. Cara Larga me estaba esperando, sentado en el alféizar de la ventana, mirando tristemente hacia la noche. Al entrar en la habitación, una calma se apoderó de mí. Se giró para encontrarse con mi mirada y me hizo un gesto con un dedo artrítico. Necesitas salir de este lugar. ¿Cómo? Solté, un nudo formándose en mi garganta. No había ningún lugar a donde ir. No tenía familia en un radio de 300 millas, ni amigos a los que recurrir. Todo parecía tan inútil. Su expresión no cambió mientras pronunciaba la palabra de manera simple. Salta. Fruncí el ceño. No entendía. Salta. Repitió mientras abría mi ventana. Respiré, apenas capaz de comprender lo que estaba sucediendo en mi propia mente. Juntos terminaremos con este sufrimiento. Y nunca más estarás solo. Te lo prometo. Una sonrisa inusualmente reconfortante se deslizó en su expresión. Tú puedes estar conmigo. No te dejaré. Me acerqué a él, pero pronto me encontré agarrando firmemente los lados del marco de la ventana. ¿Había realmente alguna esperanza para mí a menos que estuviera con Mr. Cara Larga? No veía ninguna salida. Mi mente estaba a toda velocidad. Me subí al alféizar de la ventana, con las manos temblorosas mientras me agarraba con fuerza para levantarme. Estaba allí, temblando, con los brazos extendidos apenas sosteniéndome. Tu turno. Gruñó. Las lágrimas volvieron a picarme los ojos cuando el aire frío y fresco golpeó mi rostro. Ya era suficiente. No me importaba entender lo que él quería decir. Nada tenía sentido. Y así, con un último sollozo roto, salté. Mis ojos estaban pesados. Despertar de la muerte puede resultar confuso. Mr. Cara Larga me había explicado. Me había enseñado mucho. No recordaba ningún dolor. No puedo decirte cómo se siente realmente morir. Había intentado revivir el momento en que golpeé el suelo, pero nada emergió de las profundidades de mi mente nublada. Podía oír débilmente a mis padres gritándose el uno al otro. Esto es todo tu maldita culpa, Ruth. Incluso en el evento de mi muerte, no podían encontrar unidad. Luché por abrir los ojos. Más sonidos se desvanecían dentro y fuera de mi conciencia. Él me cortó el teléfono. Respondí cada vez que llamaba, maldita sea. Él solo se quedaba ahí respirando en el teléfono. No podía comprender o descifrar ninguna de esas voces, hasta que de repente todo encajó. La primera cara que vi fue la de Mr. Cara Larga. Estábamos de vuelta en mi habitación, pero no se veía del todo bien. Su sonrisa se había desvanecido y las comisuras de su boca se habían torcido en una triste mueca. Estaba oscuro. Apenas podía distinguir que el papel tapiz se estaba despegando de las paredes y rápidamente noté que todas mis pertenencias habían sido retiradas de la habitación. Inmediatamente supe que había pasado algún tiempo desde que tomé esa audaz decisión. Por él. Por nosotros. Un débil gemido había comenzado a desvanecerse en el silencio. Mr. Cara Larga. Empecé. ¿Estás donde te pusiste? Su voz se rompía con
Era tristeza, resentimiento. Se movió dolorosamente hacia la puerta de mi habitación y sin volverse para mirarme, se desvaneció en las sombras una vez más. Con el paso del tiempo me resigné al hecho de que Mr. Cara Larga simplemente había desaparecido por completo, para siempre. Deambulé sin rumbo de una habitación a otra. Los días se fundían uno con otro. El tiempo se transformaba en un borroso existir. No sentía nada más que el vacío oscuro y hueco que la tristeza trae consigo. Llamaba a Mr. Cara Larga de vez en cuando, esperando ver solo un destello de su figura encorvada, pero nunca reapareció. Todo lo que me quedaba eran los restos de lo que una vez sentí por él. Supongo que incluso su expresión retorcida era un consuelo en la interminable soledad que me sofocaba desde dentro. ¿Por qué me había dejado? ¿A dónde se había ido? La soledad puede hacer mucho a una persona. Pasé gran parte de mi tiempo llorando en silencio sin tener idea de qué día, hora o año era. Quería recuperar mi vida. Me dejó, papá me dejó, todos me dejaron aquí. Mi mamá y mi papá nunca volvieron a visitarme. Una vez más, fui abandonado con nada más que mis pensamientos fragmentados para hacerme compañía. La tristeza lentamente se entrelazó con una amarga rabia. Todos me dejaron, hasta que llegó el día. La familia que se había mudado a mi hogar largamente desocupado, lentamente se fue enfocando. A veces veía una sombra por el rabillo del ojo. A veces, una imagen momentánea destellaba ante mí de su vida en la casa. Eventualmente, pude observarlos como si fuera un miembro mudo e invisible de su familia. Tomó tiempo y muchos sentimientos de extrañeza con cómo mi hogar había sido transformado. Pasé muchos años solo deambulando por las vacías habitaciones de esa casa y ahora me aferraba desesperadamente a la idea de no volver a estar solo. Danny era su nombre. Tenía mi edad cuando elegí unirme a Mr. Cara Larga y por lo que pude observar, era el único hijo de la familia. Teníamos tanto en común. Una o dos veces sé que me vio, con una expresión confusa en el rostro, igual que la mía. A veces susurraba en su oído cuando dormía. Le hablaba sin cesar sobre cuán triste había estado y cuán vacío estaba todo. A veces intentaba tirar de sus sábanas, solo un poco, y espiar desde el pie de la cama esperando que se despertara y me hablara de mis penas. No me tomó mucho tiempo hacer contacto real con el chico. Después de todo, no tenía a nadie más de su edad con quien hablar. No una vez que había interferido con su teléfono, de todos modos. Me tomó muchas noches largas, susurrándole en el oído, te lo aseguro. Una noche se despertó mientras le contaba mi tristeza, mi abandono y mi soledad. Los ojos de plato del chico me mostraron un reflejo desgastado de mí mismo. Estaba asustado y triste, y eventualmente enojado, igual que yo. Una vez gritó para que me fuera, pero no me iría. Él me necesitaba. Era como yo, solo que aún no lo sabía. Danny se convirtió en mi compañero, quisiera o no al principio. Algunas noches me dejaba para quejarse con sus padres del hombre de la cara larga, y eso me hacía sentir solo y amargamente celoso. Todos te dejarán también. ¿Había regresado Mr. Cara Larga? Lo dudaba. Siempre que Danny volvía a su habitación a dormir, me aseguraba de susurrarle todas mis frustraciones en su oído. No sé si fueron semanas, meses o años antes de que él comenzara a hablar conmigo. Aún no tenía concepto del tiempo,
pero sé que construimos una especie de amistad y nadie nos interrumpió jamás. Me aseguré de eso. Me había esforzado tanto para no quedarme solo, y Danny me recordaba tanto a mí mismo. Donde antes había miedo en su voz, la compañía se infiltró lentamente. Y fue entonces cuando comencé a sentirme desvanecer. Cuanto más duraban nuestras interacciones, más frecuentemente podía hablar con él. Pero estaba envejeciendo. Sentía como si toda mi energía se hubiera vertido en su copa vacía. Necesitaba escuchar su tristeza. Necesitaba que se uniera a mí en mi miseria. Solo nosotros conocíamos la verdadera tristeza. Danny me contaba sobre las discusiones de sus padres y sobre lo solo que se sentía viviendo tan lejos de otros chicos de su edad. Yo lo entendía. Solo yo podría entenderlo. Sus gritos de tristeza hacían que toda la soledad se desvaneciera y necesitaba que me contara más. Necesitaba que estuviera conmigo. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a sugerirle que actuara sobre su tristeza para que pudiéramos estar juntos, realmente juntos, y le decía que yo estaba ahí para él. Un par de veces intentó tomar acciones débiles, pero sus padres lo llevaron a lo que ellos llamaban un terapeuta. Simplemente no nos dejaban solos en nuestra habitación. Afortunadamente, Danny nunca titubeó en su intención de estar conmigo, sin importar cuántas veces fuera a esas citas, sin importar cuántas veces su maldita madre metiera su cara sonriente en su habitación para ver cómo estaba. Juntos nunca sentiríamos la oscura y vacía tristeza solos. ¿Cara larga? Susurró una noche. Creo que esta vez iré contigo de verdad. El grito de su madre me lastimó los oídos a la mañana siguiente. Había estado sosteniendo su mano fría y pálida por un tiempo. Cuando logré enfocar la vista, Danny yacía tendido en su cama, las sábanas empapadas de sangre arrancadas de su cuerpo. Mi enfoque se disolvió rápidamente y cambió una vez más. La habitación estaba vacía. La casa estaba vacía. Yo estaba solo una vez más. Tragado por... ¿qué era? ¿Dolor? Gemí como un perro herido por un largo tiempo. O eso parecía. Hasta que ahí estaba él. Ahora estaremos juntos, ¿verdad? Nadie puede hacernos sentir solos o tristes. Nunca más. Danny ahora formaba parte de mi reino. Sus ojos estaban hundidos y oscuros en sus cuencas, su piel manchada y pálida. Asentí lentamente y me di la vuelta. ¿A dónde vas, señor Cara Larga? Mi tiempo aquí había llegado a su fin. Mis manos manchadas de manchas de la edad se aferraron al marco de la puerta mientras me preparaba para irme. Cerré los ojos con fuerza. Mi respiración resonaba en mi garganta y murmuré: «Estás donde te pusiste». Un sentimiento de plenitud finalmente se apoderó de mi cuerpo roto, mientras daba un paso hacia la oscuridad más allá del umbral de la habitación. Danny puso una cara larga, como lo hice yo, y como muchos otros antes de mí. Era su turno de asumir este papel solitario y envejecido, y él encontraría su propio compañero. La miseria realmente ama la compañía después de todo.